de Rosario y en toda Argentina. Damos vuelta de página aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Tiene la deferencia de atendernos, está del otro lado de la línea Enrique Lingua, analista tributario, contador público, titular de Estudio Lingua, una de las personas que mejor entiende de tributos y de impuestos en la Argentina, así que para mí siempre es un placer charlar con él. Enrique, ¿cómo estás? Garto, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, gusto en saludarte y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Enrique, decíamos, lo venimos tocando el tema siempre aquí en el programa, salió la ley de bases, pero también salió la ley de alivio fiscal y la gente seguro todavía se sigue haciendo muchas preguntas sobre qué va a implicar esta modificación reciente normativa en la vida cotidiana, ¿no?, de cada uno de nosotros. Bueno, son muchas cosas. En principio, supongo que hay tiempo para poder explayarnos, o si no podemos ir fraccionando la información porque son muchas cosas. Demoró ¿Por dónde querés que arranquemos, Enrique? Bueno, por ejemplo, vos hablaste de alivio fiscal, es un plan de regularización de deudas, digamos, un plan que permite el pago de deudas que están pendientes, que están bajo ejecución o que son ajustes de inspección, que es un paliativo importante para que la gente pueda ponerse al día. Es una moratoria que, por las obligaciones fiscales al 31 de marzo pasado, aduaneras y previsionales, fiscales, aduaneras y previsionales, al 31 de marzo. Bueno, eso va a haber un plan de pagos, va a haber condonación importantísima de intereses, y lo hacen en plazo, acá hay muchos plazos, estamos faltando la reglamentación, está faltando la regulación de arriba a través de las resoluciones y los aplicativos. Pero con lo que ya tenemos, podemos decir de que este plan es muy beneficioso porque hay una reducción, si se cogen los 30 días de la fecha de publicación de la reglamentación, por eso digo que falta, hay una reducción del 70% de los intereses. Entre los 30 y el 70%, y aquí hay crecimiento en el beneficio, pero que las personas que tengan ajustes de fiscalización o deudas con el Estado y que puedan regularizarla dentro de 30 días, el pago en efectivo y hasta 3 cuotas gozará del 70% de reducción de los intereses si se acogen dentro de los 30 días, y además no tendrán multas, se le condonan las multas, se le condonan las posibles ejecuciones fiscales y todo lo demás, con lo cual, como para dar una noticia que yo creo que es buena, es muy esperada por mucha gente que por problemas que han sucedido en Argentina en los últimos meses, del año pasado, en lo que va del año, que tienen deudas que se han ido acumulando, es un alivio importante. También eso ya... Sí, te escucho, por favor. No, te escucho, termina la idea. No, lo que quería comentar también es que hay un tema importante que es un blanqueo, siempre un discutido blanqueo, pero eso ha sido debatido ampliamente, y la realidad es que, bueno, estamos, vamos a llamarlo, es un régimen de regularización de activos y obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social. Esto le va a permitir también hacerse de fondo al Estado, y siempre que los fondos, obviamente, que después no exista algún tipo de situación comprometida de quienes se allanen o se acojan a este régimen, podrá blanquear en algunos casos a una alícuota del 0% si hasta lo hacen hasta $100.000 a cambio del dólar cable, dólar net, y lo tienen depositados digamos, en instituciones. Si la persona se allana hasta en la fecha y lo mantiene hasta el 30 de noviembre del 24, no paga nada, y si retira los fondos pagará el 5%. Esto tiene distintas matices, es muy técnico, hay variaciones, extensión de plazo. No se olviden que se ha demorado el debate parlamentario, y estamos esperando, que también está en mora la reglamentación. Primero, la publicación de la ley, porque la realidad es que se aprobó la semana pasada y nosotros pensamos que entre viernes, sábado, domingo, antes... Sí, que se iba a publicar al toque, porque era algo que el gobierno estaba empujando desde hace bastante. Claro, lo que pasa es que eso tiene alguna connotación complicada respecto al impuesto a las ganancias, fundamentalmente, porque
algunas vigencias de las modificaciones tenían que ver con la fecha de publicación y estaban, digamos, desde el lunes, o sea, desde antes de ayer, al no haberse publicado todavía la reforma del impuesto a las ganancias, estamos con dos regímenes paralelos, que es el impuesto celular con las modificaciones que fue derogado, pero hay mínimos que todavía no han sido sustituidos porque no se publicó en la ley. O sea que estamos esperando la publicación para ver plazos y para tener certeza de las disposiciones. O sea, hoy por hoy la gente, primero los profesionales, ¿no? Los contadores y demás, y por otro lado la gente están en una suerte de limbo, es decir, entre el esquema que dejó Massa y el esquema nuevo a mitad de camino. Pero más que nada por la demora, por la demora en la publicación de la ley, porque digamos fue una cuestión de tecnicismo, de qué fecha entra a regir la aplicación del nuevo régimen que saca el impuesto celular, que había creado Massa, que liberó de una serie de conceptos del impuesto ese, que se transformó más que en un impuesto a las ganancias, era un impuesto a los ingresos, y ahora nos encontramos con que, bueno, vuelve la cuarta categoría, va a haber cierta onerosidad que estuvo aliviada durante este periodo. El sistema permite que por el periodo que va desde enero hasta el mes de junio, se pudieran absorber el impuesto pagado en función de cómo dan los nuevos valores que se aprobaron. Ahí, Enrique, con el retorno de ganancias, obviamente que ha habido mucha discusión política, pero desde lo técnico, las escalas, ¿son mejores que las que teníamos en épocas pretéritas o no? Porque desde el gobierno la defensa no ha pasado tanto por la discusión sobre si ganancias sí o ganancias no, que parece ser una discusión ideológica ya transitada en nuestro país, sino más bien por cierta corrección en las fórmulas. ¿Son mejores las fórmulas actuales de ganancias las que se aprobaron hace poco? Las escalas sí, las escalas nuevas sí, porque arrancan con el 5% a cuando la ganancia acumulada supere el 1.200.000 pesos. Y va subiendo del 5 al 9, al 12, al 15, hasta llegar al 35 en las escalas más altas cuando la renta supera los 36 millones de pesos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Lo que tiene que estar en juego es que, digamos, un trabajador soltero va a pagar cuando supere el 1.800.000 y un casado con 2 hijos cuando supere los 2.300.000. Ahora, se excluyeron para las nuevas liquidaciones lo que el año pasado se había dado como beneficio, por ejemplo, en las horas extras, los bonos por productividad, el sueldo no complementario, los viajes con movilidad, que se habían excluido para bajar la presión sobre el impuesto que se aplicó durante ese periodo, que liberó a más de 800.000 personas del pago de impuestos a este impuesto a las ganancias. Y esto vuelve a entrar en el cálculo, Enrique, las horas extras, por ejemplo. Lamentablemente para el empleo en relación de dependencia. Ese es un desincentivo a trabajar horas extras, ¿no? Como pasó en alguna época que el empleado prefiere no trabajar más porque después termina cobrando menos o se lo termina quedando el impuesto. Sí, es cierto. El único paliativo que tenemos frente a eso, el único paliativo es que en el caso de tener que implicarle entrar a pagarlo, va a ser con una escala muy baja, como yo decía, el 5%, no va a tener un impacto muy fuerte, pero sí va a tener que pagar por lo que le podría movilizar o modificar la base hasta el cual está exento, cuando agrega conceptos que antes no se lo tuvo excluido durante un periodo de tiempo. Esos beneficios se mantuvieron así. Sí. Y con el monotributo, Enrique, lo voy conectando, ¿no? Porque muchos siempre están ahí a mitad de camino entre no salirse del monotributo y no entrar en el régimen de ganancias. ¿Han quedado equilibradas esas escalas, esos pasos? Bueno, el monotributo, si me salta el monotributo, acá hay algunas asimetrías y algunos temas importantes. El monotributo ha unificado categorías hasta la K, de la A a la K, se han aumentado las categorías, se las ha subdividido, y ahora el monto máximo para estar en monotributo permite
que uno pueda percibir ingresos hasta 68 millones de pesos por año, con los valores sin actualizar, con los valores actuales, que van a actualizar semestralmente. Eso le permite facturar como monotributista con un ingreso de hasta 5 millones y medio aproximadamente por mes. Claro, vos me dirás, pero ¿y cómo entonces el impuesto a las ganancias? No, lo que pasa es que en esa categoría el pago, que es por una escala, puede llegar a ser 800.000 pesos mensuales de acuerdo al monto en el que esté, ¿no es cierto? O sea, se aumentaron también los topes, pero se aumentó también la carga tributaria. Y eso, para tener el valor definitivo, hay que esperar la aprobación y que se publique a través de la reglamentación y las disposiciones complementarias cuáles van a ser los montos definitivos que tengan que pagar. Pero, atenti con el monotributo, que hay tiempo para la recategorización en función de la norma que está, y por eso es importante que se publique todo, porque hay tiempo entre el 1 de julio y el 20 de junio para hacer la recategorización. Probablemente haya una extensión de plazo en función de esta demora que está ocurriendo, pero no hay duda de que no tienen que descuidarse en función de que el nuevo encuadramiento puede permitirle permanecer el monotributo sin tener que saltar a ganancia con las nuevas categorías. Enrique, es muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Te agrego el elemento del que también vos siempre lo analizás desde lo contable y desde lo tributario. ¿Cómo te imaginás jugando a la inflación en estos meses, ¿no? Porque si bien venimos en meses de desaceleración inflacionaria, los anuncios del gobierno de los últimos días también han vuelto a poner el foco en la inflación, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que el problema de lo que se disparó el tipo de cambio, el subió el riesgo país, lo que ha ocurrido en estos días es un poco una especie de rechazo a la incertidumbre que se generó el viernes pasado en la conferencia de prensa, donde no se dieron precisiones acerca de la hoja de ruta definitiva que quiere seguir el gobierno. Algunas cosas fueron precisas y otras no fueron precisas, como por ejemplo cuándo se va a salir el cepo. También uno se pregunta si es fácil hoy prever qué momento se puede sacar el cepo cambiario. No hay que hacer abstracción de los reclamos que están haciendo muchos políticos, porque los que lo están pidiendo que lo saquen fueron los que lo pusieron. Pero lo que quiero decir que el Estado también está regulando el momento de sacar al cepo, porque la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue ha aumentado, y entonces el gobierno en última instancia está mirando con cautela cómo liberar el cepo, porque se podría producir una disparada de precios que justamente va a impactar sobre los productos y evidentemente puede ser un disparador de inflación, en respuesta a lo que vos preguntás. Ahora, no hay ninguna duda de que la expectativa de reducción de inflación que se viene marcando fuertemente, no solamente expectativa, sino reducción real de la inflación, es un factor importante para prever lo que puede pasar en los próximos meses. Ahora, tiene que enfriarse un poco las expectativas, porque situaciones como las que acabo de comentar, donde no hay certeza de determinados movimientos, está bien que solo llevamos 6 meses de gobierno, no hay también pedir todo junto. Obvio. Que es cierto de que a lo mejor el trabajador tiene expectativas de que la inflación puede seguir carcomiéndole los ingresos. Acá hay un tema importante, quizás sería para una charla complementaria, porque es la sanción del régimen de inversiones, de grandes inversiones, ¿no? Sí, el RIGI. El régimen impositivo de incentivos para grandes inversiones es importante por los beneficios fiscales. Está bien que es para importes muy importantes de inversiones de capital, pero lo que sí es importante es que hay beneficios impositivos serios y son para emprendimientos estratégicos, que eso va a traer quizás en el tiempo un efecto derrame, y no sé si con mucha demora, quizás el aumento de la capacidad productiva y el aumento de la demanda de mano de obra. Todo esto juega dentro de lo que sería la estabilización de transitoria de la cuestión tributaria, porque el objetivo final, lo anunciaron y yo creo que es una asignatura pendiente, es un reacomodamiento integral de toda la norma tributaria. Yo creo que acá basta de parches de tributarios, y lamentablemente, no hemos manejado así en los últimos años, y es necesario rever todo el sistema tributario, tanto nacional como provincial. Hay que replantear ingresos brutos, hay que replantear el impuesto a las ganancias definitivamente,
hay que replantear impuesto al valor agregado, que una alícuota regresiva muy elevada, un impuesto al consumo realmente muy alta. Y bueno, es todo un sistema tributario. Yo leí que las autoridades han dicho que quieren bajar de los 170 y pico impuestos a 10. Evidentemente son los que más aportan, ¿cierto? El IVA, ganancias, pero está el impuesto al cheque, que es distorsivo, para bien que las pymes y micropymes lo pueden computar como pago a cuenta, pero es un impuesto distorsivo. Y después, digamos, todo lo que significa la presión tributaria de los microimpuestos que se aplican en un montón de lugares y que son imperceptibles a la hora de pagarlos, pero que suman, como los que vienen en los comprobantes de servicios, o fundamentalmente lo que pasa con ingresos brutos, con el CIRCREP, que es el sistema de retenciones sobre acreditaciones bancarias. Sí, la entrevistábamos a la diputada provincial Malfesi más temprano en la semana, sí, que ha presentado un proyecto para derogarlo, ¿no? Lo conozco y estoy de acuerdo en que es una medida atinada, porque ella no solamente plantea la eliminación del CIRCREP, sino también toda la serie de impuestos colados. Así les digo yo, que van en la factura de gas o de luz, que cuando uno mira se encuentra con que imperceptiblemente hay un montón de impuestos o tasas o servicios que no tienen nada que ver con la prestación en sí misma, sino que se enganchan con la mera emisión del comprobante de servicio, ¿no? Para que la gente conozca 2 o 3 cositas más, podemos entrar en más detalle con la disposición de lo que usted quiera. Reforma en bienes personales, se aumentó el 100% a 100 millones de pesos el mínimo no imponible, y en la casa habitación a 350 millones de pesos. Se elimina el impuesto a la transferencia de inmuebles que rige para aquellas operaciones de venta de inmuebles que hayan sido adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 78. Es un impuesto que ya prácticamente lo tenía que retener los escribanos en el momento de la confección de la escritura. Hay un tema de transparencia fiscal que rige a partir del 1 de enero del 25, que es el tema de la discriminación en los comprobantes del IVA, con invitación a las provincias para que también de alguna manera se adhieran, indicando, va a ser difícil que pongan el porcentaje, pero sí se podrá indicar en la factura que está siendo incidido el precio por ingresos brutos y tasas municipales. Lo del IVA va a quedar ya definitivamente separado. La gente va a saber cuánto es el IVA que tiene la compra que realiza, cosa que hoy está como un misterio, está incluido en el precio. Va a ser atinado modificar esta expresión, esta consignación de cuánto es el impuesto que la gente está pagando, porque eso da conciencia también, claro, cuánto contribuye al fisco. Siempre Enrique, muy interesante, muy claro con sus aportes. Realmente vamos a necesitar una charla complementaria para más adelante aquí en el programa para seguir desandando los temas, porque da para quedarnos mucho más. Lamentablemente ya cambió la hora, ahí sonaba el top, pero muy claro en sus aportes y en sus reflexiones. Enrique, como siempre, te agradecemos por tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente para ustedes, gracias por llamar, y bueno, estoy a disposición para cuando ustedes lo estimen conveniente para seguir hablando. Hay muchos temas, hay mucho por delante y mucho que tiene que sancionarse, que eso va a facilitar todas las explicaciones que podamos dar. Así que el abrazo para ustedes también, que lo pasen bien. Tal cual lo que decís, Enrique, quedamos para charlar ahí más adelante. Te mando yo un fuerte abrazo. Lo teníamos a Enrique Lingua, uno de los más grandes expertos en temas de tributos en la Argentina, conversando aquí con nosotros en Con Sentido Común por CNN Radio Rosario. Son las 9:02 de la mañana, vamos a noticias aquí en FM 89.5. CNN Radio. Servicios informativos. La temperatura en la ciudad 5 grados 2 décimas, el cielo está totalmente despejado. Hay sensación térmica de 3 grados porque hay viento del sur que sopla 9 kilómetros. La máxima va a llegar a 16 grados y se espera para la tarde cielo parcialmente nublado con sol. Junio fue el mes con menor número de homicidios de la última década. El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dio a conocer una buena noticia respecto a la disminución
de homicidios en la provincia. Según un informe, el mes pasado hubo 10 homicidios, de los cuales 5 ocurrieron en Rosario. Ordenanza de nocturnidad. El Consejo Municipal tratará de aprobar este jueves, mañana, extender horarios y regular la música en locales nocturnos. Esta iniciativa busca reconocer y regularizar los espacios multifuncionales que están dedicados a actividades artísticas, sociales y educativas.